Se dice que el agua es el eje del desarrollo sostenible y se dice también que la próxima guerra será por el agua. Tenemos al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que fue director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI y autor de un libro que va a poner en circulación titulado El agua, eje del desarrollo económico, de desarrollo sostenible. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí y cuéntenos acerca de el agua. Gracias a ustedes, Julio, por la invitación. Y este es el libro que vamos a poner a circular el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en la librería Cuesta. Es un libro, el libro El agua, el eje del desarrollo sostenible, que nació por la preocupación nuestra con relación al manejo del agua en la República Dominicana. El agua es un tema que la mayoría de los países ya del mundo, incluyendo Latinoamérica, los países subdesarrollados, es un tema de primer orden, que usted va a cualquier país y verá en la primera página de los periódicos diariamente una noticia relativa al agua en sus diferentes usos, ya sea referente al agua potable, al agua para producir energía eléctrica o al agua para alimentar los sistemas de riego de la agricultura. Pero en fin, un tema de primer orden. Y sin embargo, aquí en la República Dominicana es algo olvidado. Tan olvidado que la Ley General de Aguas, que nosotros tuvimos la iniciativa de someter en el 2008, ya duerme el sueño eterno en el Congreso Nacional, sin ser aprobada. Una ley que es fundamental para iniciar el ordenamiento del recurso de agua en el país, por el hecho de que aquí en la República Dominicana tenemos una dispersión descomunal en las instituciones relacionadas con el sector. Es decir, aquí nadie sabe el rol de cada institución. Nosotros tenemos muchas instituciones usuarias del agua que le suministran el agua a la población para los diferentes usos. Por ejemplo, el INAPA, que maneja el agua potable, y las llamadas coras que se están organizando en cada una de las poblaciones, Corazán, la Casa aquí, Coramoca, Corachica, etc. Todas son usuarias del agua, toman el agua de las fuentes de agua, ya sea directamente del río o a través de las presas, la suministran a la población y la cobran. Ese es un sector. El otro sector es el agua de riego, por ejemplo, la que lo distribuye las juntas de regantes, asesoradas por el INDRI, pero las juntas de regantes en sí son entidades ya con autonomía propia, son una especie de ONG, que cogen el agua de las presas también, de los ríos, la distribuyen entre los agricultores y la cobran también. Por otro lado tenemos la EGI, Empresa Generadora Hidroeléctrica, que ya es una dirección general, antes pertenecía a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Entonces esta instala turbinas en las presas, o instala turbinas en los canales de riego, o lo instala directamente en el río. Distribuye la energía, se la vende a la CDE, cobra por ello, y entonces es un usuario más. Ahora bien, ¿quién se encarga entonces del mantenimiento y de la preservación de las fuentes de agua? Es decir, ¿quién se encarga de que los ríos estén reforestados en su cuenca alta, que estén debidamente canalizados, que se les cuide para evitar que se hagan extracciones imprudentes? ¿Quién cuida las presas y emplea y hace las inversiones necesarias para que éstas se mantengan en óptimas condiciones? No hay una institución que esté destinada para eso específicamente. Entonces de ahí los conflictos, cuando vienen, por ejemplo, que se manifiestan más en las crisis, cuando los fenómenos atmosféricos, ocurre que entonces ¿quién se encarga de la presa? ¿Quién es que va a ser responsable? Se forman comités, que se formó hace un tiempecito, que funcionan en ocasiones debidamente, pero no hay una institución. Entonces, ¿qué nosotros estamos abogando? Y es lo que contiene básicamente la Ley General de Aguas, que se cree una Autoridad Nacional del Agua, que esté integrada por todas esas instituciones relacionadas con el sector, pero que tenga en sus manos regentear todo el sector y que no tenga vinculación directa con los usuarios ni con los productores de agua, y que pueda entonces hacer una labor equidistante y regentear debidamente el sector. Eso por un lado. La otra parte que contiene esa ley tan fundamental es lo que se refiere al Plan Hidrológico Nacional.
El Plan Hidrológico Nacional es un estudio técnico que se hizo aquí hace alrededor de 10 años o más, por técnicos dominicanos con la asesoría del gobierno español, que dicho sea de paso, España es uno de los países que es líder en cuanto al manejo del agua en el mundo. Ese Plan Hidrológico Nacional lo que procura es planificar el uso del agua en el tiempo, ¿verdad? Por un periodo determinado. Y también contemplar la construcción de las obras hidráulicas con un plan de inversión en este sentido. Ese programa hidrológico nacional está contenido también en la ley. Aquí nosotros estamos haciendo las inversiones de manera caótica. Cuando se le ocurre a un gobernante, vamos a hacer una presa en tal lugar, vamos a hacer una hidroeléctrica allí, o vamos a construir un canal, o por la presión social que reciben los gobiernos permanentemente de los usuarios del agua. Pero esas inversiones no se hacen obedeciendo a un plan ordenado, ¿verdad? Como lo tiene la mayoría de los países del mundo, un plan hidrológico nacional, que te diga que en el año 2020 nosotros tenemos que tener tanta cantidad de kilovatios hora generados por agua, o tanta cantidad de canales de riego para incorporar tal cantidad de tareas de tierra a la agricultura. No lo tenemos. De manera que este libro, más que una inquietud personal, ¿verdad? Que dicen que todo ser humano debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, que ahí es la realización completa. Más que eso, este libro representa un llamado de atención, una clarinada al país y sobre todo a las clases políticas. Esté o no esté en el libro, la idea de unificar las autoridades del agua es creando un organismo regulador o fusionando todos esos organismos. No, una autoridad nacional del agua que coordine todos los organismos. Pero no desaparecer los organismos. No, algunos podrían desaparecer. Por ejemplo, el caso del INDRI podría convertirse en la dirección ejecutiva de esa autoridad nacional del agua. Tiene que tener un cuerpo técnico. Porque tú tienes, por ejemplo, ahora, Julito, el INDRI es una institución. ¿Cuál es la función del INDRI a juicio de ustedes? Pero usted habla del sistema de agua como modélico de España, pero en España hay muchos problemas con los trasvases. Bueno, porque España tiene, los niveles pluviométricos de España son muy inferiores incluso a nosotros. España apenas tiene en promedio 900 milímetros de agua al año. Nosotros tenemos aquí más de 1500. Es decir, nosotros casi duplicamos a España en agua. Sin embargo, ellos hacen un mejor uso y han logrado, por ejemplo, en el reciclaje del agua, en el reuso del agua, son ahora líderes mundiales en ese aspecto. Doctor. Y no hay un solo río que no esté represado en España. Aquí, sin embargo, en la República Dominicana, que tenemos mucha agua aquí, porque nosotros tenemos la suerte o la desgracia en ocasiones de estar colocados en el mismo trayecto de los huracanes. Y eso nos proporciona el 70% de las lluvias que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que toda esa cantidad de agua que nosotros recibimos por las lluvias se pierde en el mar, porque apenas tenemos apenas tenemos la capacidad de almacenar el 9% de esa lluvia. Es decir, el otro 91% del agua que cae se pierde rápidamente en el mar. Y se pierde más rápidamente en el mar porque nuestras cuencas están deforestadas. Y el agua no se retiene en las montañas para bajar a través de los ríos lentamente, sino que viene estrepitosamente. Cuba está en el mismo trayecto de los huracanes y tampoco tiene la cantidad de agua que nosotros tenemos. ¿Quién? Cuba. Bueno, tiene mucha. Cuba sí, también igual. Sí. Fíjate, aquí por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros recibimos ya números fríos. Alrededor de 26 mil millones de metros cúbicos de agua de lluvia. Y de esos, en las presas y embalses, tenemos capacidad apenas para almacenar 2.500 millones. Fíjate la diferencia. 26 mil millones de metros cúbicos y almacenamos 2.500 millones. Entonces, en materia de agua, no basta con que tú tengas agua. Es necesario tenerla disponible. Tú tienes poblaciones aquí en la República Dominicana como Bonao y La Vega, que son de las que más lluvia cae. Sin embargo, tienen problemas de suministro de agua en sus acueductos porque no tienen el agua disponible. Porque para tener el agua disponible, tú necesitas la obra hidráulica. Necesitas la presa para almacenarla. Y necesitas, en el caso del agua potable, los acueductos de esas presas para poder suministrársela a la población. Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer un acueducto como se está haciendo en la República Dominicana, acueducto con obras de toma directamente en ríos que luego se secan o bajan su nivel,
y entonces se convierten en acueductos temporeros, porque tú le pones la obra de toma aquí y el río baja aquí. Y cuando el río baja aquí ya no hay agua en la población, que es lo que pasa en La Vega y pasa también en Bonao. Ahora, cuando tú haces una presa previamente... Usted que estuvo en el INDRI, ¿con cuál de esos problemas usted lidió mejor? Bueno, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo en lo que necesita el país, que es la construcción de presas y embalses, para almacenar su agua y tenerla disponible. Porque te decía que un acueducto, si no está directamente conectado con una presa, es un acueducto temporero que no tiene sentido. Aquí están haciendo los acueductos, como el de San Cristóbal, se hizo un acueducto, mira a ver si hay agua. Porque son acueductos que se hacen con fuentes de aguas precarias, o se hacen directamente a los ríos. De manera que la necesidad de seguir construyendo presas y embalses en el país es fundamental. Yo te voy a poner un ejemplo. Desde el año 1996, en la República Dominicana no se construye una presa múltiple. La última fue Monción, en el año 96, que posteriormente fue inaugurada en el 98. De ahí para acá ha habido una disminución en la inversión en agua y saneamiento descomunal en la República Dominicana. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno del presidente Danilo Medina. Recientemente lo dijo Isidoro Santana en una intervención a la que nosotros acudimos. Entonces, es un asunto, esa es una crítica que tiene que hacerse el país en sentido general para tratar de revertir esa situación. Afortunadamente, nosotros vemos en el ánimo del gobierno actual, del presidente Danilo Medina, una intención de tomar ese camino de inversión al declarar su cuatrenio del agua y crear la mesa del agua. Son dos puntos luminosos y el asunto de la reforestación de las cuencas, que se está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, hay que reconocerlo. Y este propio año fue declarado año del desarrollo de los proyectos agroforestales. De manera que esa es la línea que nosotros debemos temer, porque como dice el libro, el agua tiene que ser el eje de desarrollo del país, porque aquí no tenemos petróleo, no tenemos minerales, y no tenemos minerales en abundancia, y los minerales que todavía nos quedan, que no han sido explotados, hay que rogar porque se mantengan ahí para evitar que siga la deforestación en nuestras cuencas. Entonces, el agua sí la tenemos en abundancia, pero no la estamos usando adecuadamente. Esa es la situación. ¿Cuáles son las limitaciones, entiende usted, que han impedido que la ley de agua sea aprobada? Que del 2008 está pendiente de conocimiento. Sí, algunos creen que son los intereses, y yo digo que es más bien un desenfoque en ese sentido que tenemos. Dicen los intereses porque las diferentes instituciones que se dedican al uso del agua, cada una quiere ser protagonista en la ley, y acuden al Congreso Nacional, pero son instituciones estatales todas, que con una voluntad política del gobierno, que envíe una ley, que sea una ley justa y una ley general, porque lo que se está hablando y lo que nosotros lo presentamos en el libro, es de una ley marco. Se quiere meter en la misma ley todos los intereses del agua y no es posible. Tú tienes que hacer una ley general marco, como existe en otros países, una ley general de aguas, y posteriormente entonces hacer las leyes sectoriales. La ley de agua para el consumo humano, la ley de saneamiento del agua, la ley del agua para producir energía eléctrica, la ley de los sistemas de riego, la ley forestal. Son muchas leyes sectoriales, pero ahora en la ley de agua quieren meter todos los intereses de todas esas leyes sectoriales, y por eso es que... ¿Y no es posible hacer un código de agua entonces? Bueno, hay que hacer un código de agua, lo va a integrar todas esas leyes, pero primero tenemos que comenzar con la Ley General de Aguas, que cree el organismo que va a comenzar a planificar todo lo que se llama inversión y trabajo en ese recurso. ¿A qué se debe que bajó la inversión en agua? Bueno, descuido de los gobiernos, Julito. En el año 1990, si tú ves una tablita que está en el propio libro, si me permite, en el 1990, la inversión en agua en la República Dominicana fue del orden, y estos son datos allá, ingeniero. Estos son datos del Ministerio de Economía y Planificación. En el 1990 la inversión en agua y saneamiento en el país fue de 1.4% del Producto Bruto Interno. Fue descendiendo año por año hasta llegar al 2015,
cuando la inversión solamente es de 0.48. Fíjense ustedes, han disminuido en un 70% la inversión en agua. Ahora, ¿qué produce esa situación? Produce lo que mismo señalaba el presidente Danilo Medina, de que más del 50% de las personas que van a los centros médicos, a las clínicas, van por problemas de agua, por problemas de ingerir agua contaminada y agua mala. Es decir, es un problema que incide directamente en la salud del pueblo dominicano. Porque aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que para el tratamiento de las aguas negras, el saneamiento de las aguas negras, apenas tenemos infraestructura de un 5%. El 95% de las aguas negras de aquí van a los ríos, o van directamente al ambiente, o van a una cañada, van a contaminar, o se quedan, o van al baño tuyo con el agua que tú te bañas. Porque mire el fenómeno que está dando aquí, don Julio y Machi. Todos esos apartamentos que tú ves que se están construyendo aquí en la Churchill, en la Abraham Lincoln, en todos esos lugares. Para hacer un edificio de eso, se necesita hacer un pozo séptico, ¿verdad? Pero al lado del pozo séptico tú tienes que hacer una cisterna también para almacenar el agua. Y tú sabes cuál es el agua que va a esa cisterna, el agua del subsuelo que está succionada por la CAS aquí en la ciudad, a través de bombas succionadoras. Entonces, esas aguas se te mezclan allá en el baño, porque el agua que tú estás jalando del subsuelo y la llevas a través del acueducto a tu casa, es la misma agua que coge el séptico con las aguas negras que tú viertes, de los inodoros y todo, y se mezclan en el subsuelo allá abajo. De las tres aguas, una del séptico, una de pozo y otra del acueducto. De subsuelo con pozo y otra del acueducto. El acueducto ¿Cuál es que nutre esos edificios? El acueducto es la misma del pozo, Julito. Tú no ves, tú coges la Churchill y ahí hay colocada una batería de bombas y también de bombas succionadoras del agua de subsuelo para ayudar al acueducto de Santo Domingo. Porque ¿qué resulta? Que aquí se están consumiendo en la capital alrededor de 8 metros cúbicos por segundo de agua y Valdesia no produce 5 ya. Entonces el resto de esa agua la estamos trayendo de abajo del subsuelo. Y del subsuelo se mezcla con las aguas de los sépticos porque no tenemos sistema de drenaje cloacal. Entonces al no tenerlo, tú lo que haces es un séptico y lo tiras al subsuelo, toda esa heces fecal y todas esas cosas. Entonces eso está produciendo una contaminación y una generación de aguas contaminadas que se reflejan directamente en la salud del dominicano, sobre todo en los niños. Lo de las coras pudieron haberse fusionado otra vez con INAPA y dejar tanta... No, la cora está bien, porque esa es la descentralización. Porque el problema no es que sea INAPA o que sea una institución local que maneje el asunto del agua potable. El asunto es que no hay una integración total del sector. Entonces, por un lado está INAPA y está la cora haciendo acueductos, y por el otro lado está, por ejemplo, el INDRI o EGI haciendo presas. Y no hay una conexión entre una y la otra. Y resulta que entonces se hace un acueducto y lo conectan a un canal de riego. Aquí hay 200 acueductos conectados a canales de riego. ¿Ustedes no sabían eso? En la región sur del país. Y 200 acueductos más conectados directamente a riachuelos que luego desaparecen. Y la inversión a los 2 años es una inversión perdida. ¿Canales de riego que usan agua potable o que de los canales de riego sacan el agua para llevarla a los... De los canales de riego colocan una obra de toma y sacan el agua potable, supuestamente potable para comunidades, en toda la comunidad del sur. Uno ve a gente que hasta baña a los niños. Te voy a poner un ejemplo. El presidente Leonel Fernández inauguró el acueducto del suroeste en Barahona. Una obra monumental, con un costo elevadísimo. Con el propósito de posteriormente ese acueducto conectarlo a la presa de Montegrande cuando fuese realizado. Sin embargo, la presa de Montegrande no se ha hecho, se ha quedado ahí y el acueducto ya no funciona. Ya el acueducto tiene alrededor de 8 años y ya no funciona, porque es un acueducto que está directamente colocado en el Yaque del Sur. Entonces, ¿qué pasa cuando tú colocas un acueducto con la obra de toma, es decir, donde succiona el agua directamente al río? Primero, que cuando el río baja no hay agua en el acueducto. Eso es lo primero. Segundo, cuando llueve, caen torrenciales aguaceros, como ocurre en el sur. El acueducto, el río trae todo tipo de desperdicio, palo, lodo, y que se le meten y daña la planta de tratamiento inmediatamente. Ahí el acueducto también se para. Pero ¿qué pasa? Que también sale costoso porque tratar un agua que viene directamente sin ningún tipo de decantación, de reposamiento ni nada,
directamente de un río, que es un agua que es cuajada de sucio y de lodo, tú tienes que emplear 2 veces o 3 veces la cantidad de químicos para poner esa agua mínimamente potable. Entonces no es rentable, no es inversión adecuada hacer acueductos directamente en los ríos. Aquí tenemos que seguir construyendo presas. Hay que volver a traer a la mente del dominicano o de los gobernantes, de los políticos dominicanos, la necesidad de hacer embalses, de ir represando los ríos. Porque ante la deforestación descomunal que tenemos en la cuenca alta, lo único que mínimamente puede hacer que el problema no sea más grave es almacenando el agua. Bien. Para que el agua no baje estrepitosamente por la falta de árboles en las montañas y se pierda en el mar. Ingeniero, repita el acto. Bueno, la puesta en circulación va a ser el miércoles, este miércoles, a las 6:30 de la tarde en la librería Cuesta, que está ubicada en la Abraham Lincoln con 27 de febrero. Bien. Doctor Héctor Rodríguez Pimentel, gracias por estar aquí. Mucho éxito. Gracias a ustedes.